Tenemos baja convocatoria hoy día, parece, ¿ah? 16 personas dentro de la clase nada más. Y ahora vamos a empezar los que somos, ¿cierto? Ahí vamos viendo si es que se va integrando más gente. Bienvenidos a la clase de esta semana. Ustedes ya se habrán dado cuenta si es que tuvieron clases ayer, ¿cierto? Empezamos con una nueva modalidad, ¿cierto? Ahora tenemos ya un poco más de libertad en las clases, tenemos un poco más de tiempo, ¿cierto? Así que podemos hacer unas clases un poquito más dinámicas, ¿cierto? En las que podemos participar un poco más y por lo mismo nos podemos extender un poquito, ¿cierto? Que antes se complicaba un poco el tema de la participación por el mismo hecho de que al tener que hacer la clase un poco más rápido, ¿cierto? Teníamos que agotar bastante toda la información que se mostraba, ¿cierto? Y de repente el tiempo para las dudas era demasiado corto, ¿cierto? Ahora esos problemas se solucionaron, así que tenemos más tiempo ahora para la clase, ¿cierto? Podemos hacerla un poquito mejor. Y eh, nada, pues chicos, que participen harto nomás, ¿cierto? Que ahora ya podemos tomarnos el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Obviamente sin extendernos demasiado, ¿cierto? Dentro de lo cotidiano que sería, ¿cierto?, al estar en la sala de clase, pero con un poco más de libertad ahora en el plano online, ¿cierto? Vamos a empezar entonces rápidamente, ¿cierto? Viendo las reglas que ya se las he mencionado, ustedes ya se las saben, pero no está de más mencionarlas, ¿cierto? Su nombre real. Yo creo que ya están acostumbrados a esto, así que lo vamos a pasar bastante rápido, ¿cierto? Levantar la mano, ustedes ya saben cómo. Si es que están con el celular, ponerlo horizontal para que puedan ver la presentación mejor. Y recuerden que pueden usar el chat en cualquier momento, ¿ya? Para hacerme consultas, ¿cierto? También yo les voy a ir preguntando cosas y ustedes me pueden ir respondiendo por el chat si es que no quieren levantar la mano, ¿ya? Dicho esto, chicos, entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar una nueva unidad, ¿ya? Tiene que ver con Physical Descriptions. Ahí está metiéndose más gente. Ya, vamos a ver, ¿cierto? Bastante vocabulario ya de cómo poder describir a una persona ya en términos de su apariencia física. Ya todavía no vamos a pasar al plano de la personalidad, nos vamos a mantener netamente en lo que es el plano físico, ¿ya? Vamos a ver hartas palabras, porque yo me imagino que hay algunas que ya conocen, ¿cierto? Las más comunes, pero vamos a ir viendo un poco más en detalle, ¿ya? Esta clase va a tener un montón de información, ¿ya? Pero no se asusten, ¿ya? Porque la vamos a ver toda ahora, pero más adelante, a medida que vamos avanzando, la vamos a ir viendo más en detalle, ¿ya? Así que la clase de hoy va a ser bastante teórica, pero no se asusten por eso, ¿ya? Y recuerden, obviamente, que pueden ir haciendo todas las consultas que quieran a través del chat o levantando la mano, ¿cierto? También están los canales de Classroom y mi correo que ustedes también lo tienen, ¿ya? Comencemos entonces. Ya, partiendo de lo más básico, ¿cierto? Que cuando uno describe a una persona es como cuando recién está, es como lo primero que uno aprende al empezar a hablar un inglés un poco más fluido, ¿cierto? Al empezar a entenderlo mejor. Uno por lo general parte con descripciones de personas, ¿ya? Y como nosotros sabemos, ¿cierto? A través de todo el mundo existe una variedad increíble de rasgos, ¿cierto? De características de diferentes personas que nosotros en inglés, ¿cierto? Podemos aprender un poco de vocabulario para poder mencionarlas, ¿cierto? La gente de este lado del planeta no es igual a la gente del otro lado del planeta, ¿cierto? Y tenemos algunas palabritas para poder describir esos distintos rasgos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la presentación de ahora. Bueno, estas son algunas de las palabras, ¿cierto? Las típicas, ¿cierto? Que uno por lo general se las enseña o se las sabe de antes, ¿cierto? El tema de tall y short, ¿cierto? Para hablar sobre la altura. Y thin y fat para hablar sobre el peso, digamos, ¿cierto? Esas son como las más comunes, las que uno se sabe, ¿cierto? Ya partiendo un poco, aprendiendo vocabulario de este tema, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesaría es que nosotros fuéramos más allá, que no nos quedemos solamente con las palabras facilitas, ya que podamos aprender un poco más, ¿cierto? Para poder dar descripciones más precisas, ¿cierto? Sobre distintos rasgos que tenemos las personas, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Con algunas palabras que nosotros podemos describir para hablar sobre bodies, ya sobre los distintos cuerpos, digamos. Ya vamos a partir con el subtema height. Ya height que vendría siendo, sí que ustedes pueden inferir por la imagen de acá, ¿cierto? Vendría siendo la altura, ¿ya?
Teníamos, ¿cierto? Habíamos dicho que teníamos las más fáciles, ¿cierto? Las que todo el mundo se sabe, que es tall y short, ¿cierto? Yo puedo decir, he's tall, he's short, ¿cierto? I am tall, I am short, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las alturas que están entre medio? ¿Cómo las puedo mencionar? Podemos ocupar varias expresiones. Entre algunas de esas podemos encontrar la siguiente. Podemos decir of average height o of medium height, ¿ya? Como average vendría siendo como promedio, por así decirlo, ¿ya? Como de altura promedio o altura media, ¿ya? Recuerden que height es altura, ¿ya? Entonces esas dos palabras ahí, si es que no las manejaban, ahí están, ¿ya? Si es que no necesariamente quieren decir que alguien es tall o short, pueden decir of average height o of medium height. Déjenme ingresar unas personas que están en la fila de espera. También podemos ocupar algunas palabras para intensificar lo que se está diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en las palabras que les voy a mostrar a continuación. Tenemos quite, pretty, very. ¿Ya? Estas tres palabras son los que se conocen como intensifiers. Lo que hacen es que intensifican, como su nombre lo dice, la característica que estoy mencionando. Por ejemplo, yo puedo decir que esta persona que está a este costado, he's quite tall, puedo decir, por ejemplo, he's quite tall. Eh, by the way, estas tres palabras vendrían significando lo mismo, ya que es como bastante o muy, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo he's quite tall, él es bastante alto, he's pretty tall, he's very tall, ¿ya? O sea, también para que puedan añadir palabras a su vocabulario, ¿cierto? Para dar descripciones más precisas. Lo mismo, por ejemplo, si es que observo a este niño que está a la derecha, ¿cierto? Yo puedo decir, he's quite short, ¿cierto? He's pretty short, o he's very short, ¿cierto? Ahí por el chat me preguntan, pero Mr. Pretty no significa bonito. Bueno, sí significa eso, pero en contextos cuando uno describe cosas, ¿cierto? Está ocupando características, se puede usar pretty para intensificar esa característica que se está dando, es decir, que es muy y la característica que tiene, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, muy pequeño o muy alto. ¿Ya? Esas tres palabritas las pueden ocupar. Quite, pretty o very. ¿Sí? Seguimos. What about type and shape? Ya seguimos con bodies, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar de los tipos y las formas de cuerpos que existen, ¿cierto? Por lo general, uno, como les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Las más comunes, las que uno siempre se aprende, ¿cierto? Son thin y fat. Son como las más recurrentes. Ahora, hay algunas personas que se sienten un poco ofendidas con este tipo de palabras, ¿ya? Por lo tanto, las palabras que nosotros podríamos ocupar para describir estos tipos de cuerpos vendrían siendo las siguientes. En vez de decir thin, ¿cierto? O skinny, como se dice en algunas partes, podemos hablar sobre la gente delgada con slender o slim. ¿Cierto? Y algunos se acordarán del famosísimo Slenderman, ¿cierto? Él era un hombre con estas características, era bastante delgado, ¿cierto? Por eso es su nombre, por su tipo de cuerpo, ¿cierto? Su type of body. Después tendríamos lean, que ya es un cuerpo un poco más robusto, ¿cierto? Es más, no necesariamente musculoso así en extremo, pero un poco más fornido, por llamarlo así, ¿cierto? Lean. También tenemos lanky, ¿ya? No sé si es que ustedes conocían esta palabra, lanky. Cuando alguien es lanky, ¿sí? Como ustedes pueden ver en este dibujo, ¿cierto? Alguien lanky es alguien que es delgado y alto, ya como largucho, como se dice coloquialmente, ¿cierto? That's lanky, ¿ya? Y tenemos acá petite, ¿ya? También se puede describir a alguien como petite cuando es alguien menudo, alguien pequeño, ¿ya? Por lo general se ocupa más en mujeres que en hombres, ¿ya? Cuando una mujer, a small woman, ¿cierto? Puede ser a petite woman, ¿ya? Un cuerpo pequeño. A eso se refiere con petite. Y en el caso, ¿cierto? Contrario, en vez de llamar a una persona fat, que puede ser un poco ofensivo, ¿cierto? Un poco fuerte ocupar esa palabra para algunas personas, ¿cierto? Se pueden ofender un poco, se pueden ocupar estas palabras. Se puede decir curvy, ¿cierto? Refiriéndose a las curvas que tiene el cuerpo, ¿cierto? Curvy. Curvaceous, también se puede decir curvaceous o voluptuous. ¿Ya? Estas tres palabras se pueden usar, tratar de evitar un poco el uso del fat, ¿cierto? Que es eh, poco ofensivo en estos días, ¿cierto? Estas tres palabras se pueden ocupar para estos tipos de bodies, ¿sí? Entonces acá como resumen, ¿cierto?
A las personas más delgadas les podemos decir de esta forma: slender, slim, lean, si es que es un poco más robusto, petite o lanky, ¿ya? Y en el caso de esta imagen de acá, ¿cierto? La podemos describir como una persona curvy, curvaceous o voluptuous. Cualquiera de esas tres estaría correcta, ¿ya? Recordar obviamente que acá la oración que vamos a ocupar no solamente va a tener esta palabra, sino que tiene toda una estructura por detrás, ¿cierto? En este caso, como estamos describiendo algo, alguien en este caso, vamos a ocupar el presente, ¿cierto? He is slender, he is slim, he is curvy, ¿cierto? She is, o they are slender, they are voluptuous, ¿cierto? You are curvaceous, ¿cierto? Vamos a ocupar esa estructura para referirnos a las personas, ¿sí? Recuerden, chicos, que el chat está abierto en caso de que tengan cualquier duda, ¿ya? Ahora que tenemos un poco más de tiempo para hacer la clase, recuerden que podemos extendernos un poco, así que hagan todas las dudas que tengan, no se queden con las dudas, ¿ya? Así que algún concepto que no entiendan, por favor, ahora es el momento y ahora que estamos en contacto. ¿Qué pasa con el tema de hair? ¿Ya? El cabello también lo podemos describir, ¿cierto? Vamos a enfocarnos ahora con el tema del color. Nosotros podemos describir el cabello de nosotros o de alguna persona de las siguientes formas. Puedo decir to have, el color, hair, o puedo ocupar el verbo to be. Puedo decir to be, le digo el color, ¿cierto? Slash haired. Haired, ya aquí ojo con la terminación. Haired, ¿ya? Por lo tanto, a modo de ejemplo, si yo observo esta imagen de acá y veo esta estructura, yo podría describir a esta niña, ¿cierto? De la siguiente forma. Puedo decir, she has brown hair, ¿cierto? Aquí recordar que como estoy ocupando she, ¿cierto? Voy a agregarle la S al verbo. El have pasa a has, ¿ya? She has brown hair, ¿cierto? Ella tiene cabello café, ¿cierto? O, ocupando el verbo to be, puedo decir, she's brown haired, haired, ¿cierto? Ojo con el sonido final de esa oración, haired, ¿cierto? She's brown haired. De todas formas, esto es lo que en inglés se conoce como a bit of a mouthful, que quiere decir como que son palabras un poquito wordy, ya que como que no se usan muy comúnmente porque son un poco enredadas de decir o de pronunciar. Por lo general lo encuentran así, she has brown hair, ¿ya? Por lo menos en el inglés americano. En el inglés británico ocupan she has got brown hair, ¿ya? Ahí ustedes pueden decidir cuál de las dos formas usar, ¿cierto? Depende del acento que les guste más, ¿cierto? Yo, en mi caso, uso más el inglés americano, por lo tanto me quedo con she has brown hair, ¿sí? Bueno, también hay algunos eh, colores de cabello que son específicos, ¿cierto? Que se pueden decir con alguna palabra que no sea el color precisamente, ¿cierto? Uno no llama a la gente rubia, ella tiene el pelo amarillo, ¿no? Le dice rubio simplemente, ¿cierto? Lo mismo que la gente pelirroja, la gente con el pelo más moreno, ¿cierto? Estas palabras de aquí sirven también para describir el cabello de las personas. Por ejemplo, puedo decir, she is brunette, ¿ya? She is brunette. Es decir, she is brunette, ¿cierto? Estoy implicando que su cabello es café, ¿cierto? He's ginger, ¿ya? Ginger. He's ginger, ¿cierto? Cuando tiene el cabello como más naranjo, ¿cierto? Medio rojizo. Y a la gente rubia le puedo decir blonde, ¿cierto? Blonde. O she has blonde hair, ¿ya? She has blonde hair o she's blonde. Cualquiera de las dos formas está correcta, ¿sí? Otra cosa también, de repente la gente no se complica tanto con decir el color de cabello y simplemente se enfoca en estos dos conceptos, que es fair y dark. ¿Ya? El fair vendría siendo para los colores claros, ¿cierto? Para la gente que tiene que es un poco rubia, ¿cierto? Castaño, ¿cierto? Ocupan fair. Y la gente que tiene el color de pelo un poco más oscuro, dark. ¿Ya? Tan simple como eso también se puede mencionar. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir, por ejemplo, I have fair hair, ¿cierto? O, si es que tengo el pelo oscuro, I have dark hair, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas está correcta para describir el color del cabello. ¿Qué pasa ahora en el tema del largo? Estas también son algunas palabras que se conocen habitualmente, pero no está de más mencionarlas, ¿cierto? Cuando alguien no tiene cabello, ¿cierto? When you have no hair at all, ¿cierto? Podemos decir bald, ¿cierto? Bald. When someone is bald, ¿cierto? Cuando alguien es
calvo, no tiene cabello, ¿cierto? Después vendría short. Aquí, ojo con esta. Cuando ustedes dicen he is short y se están refiriendo al cabello, tienen que decir hair al final. Tienen que mencionar que están hablando del cabello. She has short hair. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si dicen solamente he's short, están hablando de su altura. Ya están diciendo que él es pequeño en altura. Por lo tanto, si es que están hablando del cabello, es importante añadir el hair. She has short hair. ¿Ya? Short hair. Comúnmente también se ocupa esto cuando en el inglés, ¿cierto? Cuando alguien tiene el cabello un poco más largo, pero que no le alcanza a llegar todavía a los hombros, ¿cierto? Se le llama a bob haircut. ¿Ya? She has a bob haircut. ¿Ya? En este caso de aquí, por ejemplo. She has a bob haircut. ¿Sí? También aquí hay unos. Acá, este. ¿No? ¿En cuál veníamos? Este. Cuando ella tiene el pelo un poco más largo, ¿cierto? Cuando le llega un poco al hombro, se le puede decir shoulder length hair. ¿Ya? Shoulder length hair. Acuérdense que length vendría siendo el largo, ¿cierto? Shoulder, los hombros, ¿cierto? Quiere decir que el pelo le llega a los hombros. Shoulder length hair. O también medium length hair, ¿cierto? Entonces se pronuncia length. Length, ¿cierto? Con ese sonido al final, length. Shoulder length hair o medium length hair. Cuando tiene el pelo largo, simplemente long hair, ¿cierto? Long hair. ¿Qué pasa con el tema de la textura? La textura del cabello también la podemos describir. Las tres más comunes vendrían siendo estas de acá, ¿cierto? Straight hair, cuando tenemos pelo liso, ¿cierto? I have straight hair, o she has straight hair, o she has got straight hair, si que están ocupando el acento británico. She has wavy hair, she has got wavy hair. Curly, he has curly hair, ¿cierto? Curly cuando ya tienen, wavy cuando tienen ondas, ¿cierto? Y cuando ya son, cuando tienen el pelo más crespo, el pelo rulo, ¿cierto? Ruloso, por así decirlo. Curly, ¿ya? Curly hair. Mira, aquí hay unos casos más extremos, ¿cierto? De textura, ¿cierto? Tenemos, he has an afro hair, ¿cierto? An afro haircut. Or a mohawk haircut, ¿cierto? Ese moicano se vendría siendo mohawk. A mohawk haircut, ¿cierto? Pasamos a describir los ojos, ¿ya? Los ojos también podemos ocupar estos conceptos de fair y dark, ¿ya? También si es que no se quieren complicar mucho con el tema del color, ¿cierto? Simplemente se puede decir fair o dark, ¿ya? Si es que tiene los ojos claros, fair, si es que los tiene oscuros, dark. Simple como eso. Al igual que en el caso que les mencionaba anteriormente, también vamos a ocupar esta forma para describir el color del ojo, ¿ya? Si es que quieren dar una descripción un poco más precisa. Pueden ocupar to have, por ejemplo, el caso de esta mujer, ¿cierto? She has brown eyes, o podemos ocupar el verbo to be. She is brown-eyed, ¿cierto? Ignacia, no entiendo su pregunta. ¿Cómo le va a cambiar el color de los ojos si es que usa lentes de contacto, se refiere usted? No sé si está escribiendo. Mejor activo su micrófono, Ignacia. Ya, ahí con el sol se me pone medio verde. Ah, ya, sí. Em, bueno, Ignacia me plantea la pregunta, ¿qué pasa cuando me cambia el color del ojo cuando le llega el sol? ¿Cierto? Que hay personas a las que cuando les llega el sol de frente, como que les cambia un poco el color del ojo, ¿cierto? Ahí ustedes pueden, depende de la situación en la que estén, podrían, claro, ahí me dicen que a algunos les pasa también, ¿cierto? Sí, eso es bastante común. En ese caso, ustedes pueden mencionarlo. Por ejemplo, no sé, decir, I have brown eyes, ¿cierto? Pero cuando estoy en el sol, but when the sun hits me, ¿cierto? I am, no sé, green-eyed, por ejemplo, ¿cierto? Pueden mencionar que cuando le llega el sol, tienen los ojos de otro color, ¿cierto? Ahí pueden ir jugando un poco con el lenguaje, ¿sí?
Sí, dependiendo del día. Sí, claro, depende de repente la luminosidad, ¿cierto? Del lugar en el que esté, de repente como que se ve un pequeño cambio en el color del ojo. ¿Sí? Ya, entonces, como decíamos acá, ¿cierto? Viendo esta imagen de acá y ocupando esta estructura, ¿cierto? Podríamos decir I have brown eyes o I am brown-eyed. ¿Ya? Ojo también con esa terminación, eyed. ¿Ya? I am brown-eyed o I have brown eyes. ¿Sí? Si es que estuviéramos hablando de una tercera persona singular, ¿cierto? Por ejemplo, de she, deberíamos en vez de ocupar el have, ocupar has, ¿cierto? Porque se le agrega la S. She has brown eyes o she is brown-eyed. ¿Cierto? Ahí depende si es que ocupan el have o el verbo to be. ¿Sí? Seguimos. Ya, aquí pasamos a un tema un poco más delicado, que es el tema de skin, ¿cierto? La tonalidad de la piel, ¿cierto? Generalmente a la gente, ¿cierto? Con esta tonalidad se le dice que tiene a white skin, ¿cierto? She has a white skin, o también se puede ocupar el término fair, igual que como los anteriores casos, ¿cierto? También algo claro se le dice fair. Comúnmente también a la gente con la piel más oscura, ¿cierto? Se le dice she has o he has black skin, ¿ya? Pero ese término, el black skin, es ofensivo, ¿ya? Hoy en día no es muy recomendable usarlo porque se ocupa de manera despreciativa, ya no es muy bien visto usar esta palabra. Por lo tanto, lo que sí se puede decir es dark. They have dark skin, ¿cierto? Dark skin. En vez de black skin, que es un poco feo decirlo hoy en día, se puede decir dark skin, ¿ya? Ahora, la persona que está como al medio, ¿cierto? Se le puede decir tan. La persona que está como más tostada por el sol, ¿cierto? Uno va a la playa, se tuesta un poquito, ¿cierto? Ahí uno está tan. I have a tan skin. A tan skin. ¿Cierto? Y los británicos ocupan tanned. I have got a tanned skin. ¿Ya? A tanned. Y el americano vendría siendo tan simplemente. I have a tan skin, ¿cierto? También está, por ejemplo, brown skin, que es la gente que es un poquito más oscura de piel, ¿cierto? Y la que está entre medio, pale. Ya la gente que no es ni tan blanca ni tan bronceada, ¿cierto? Se puede decir pale. Ya ahí tienen más palabras para describir la tonalidad de la piel, ¿cierto? Evitando un poco las palabras más usadas como white o black, ¿cierto? Que black ya definitivamente debiesen borrarlo del vocabulario porque es algo ofensivo, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos. Oh, se me fue. Se me fue. Aquí está. Ya. En el tema de la general appearance, ¿cierto? Aquí tengo estas imágenes aquí. El tema de la apariencia general, nosotros también podemos ocupar algunas expresiones que ya son también de conocimiento masivo, ¿cierto? Son algunas bastante obvias, ¿cierto? Y otras que quizá no tanto. Por ejemplo, podemos decir ugly, ¿cierto? Para describir esta imagen de acá, por ejemplo, he's ugly, she's ugly, ¿cierto? O attractive, he's attractive, ¿cierto? Un poco más puede ser he's beautiful, ¿cierto? She is beautiful, I am beautiful, they are beautiful. O cuando ya es un Adonis, ¿cierto? Se puede usar stunning, ¿ya? Y para que añadan esa palabra también a su vocabulario, stunning, ¿ya? Con el tema del pretty y handsome, por lo general hay cierta confusión. El pretty normalmente se ocupa cuando estamos describiendo a alguna mujer, ¿ya? Y para describir a algún hombre, ¿cierto? Se ocupa el handsome. Puede que encuentren casos en los que están describiendo una mujer y usan handsome, pero eso más que nada tiene que ver con que la mujer tenga como algunos rasgos medios masculinos. Ya lo mismo con describiendo un hombre con pretty. Se puede hacer, pero al usarlo se infiere, ¿cierto? Se está implicando que esta persona tiene algunos rasgos femeninos. ¿Ya? Así que por lo general eh, se ocupa de esta forma. ¿Ya? Con la regla sería ocupar pretty con rasgos femeninos, ¿cierto? Y handsome con rasgos masculinos. ¿Sí? Ya. Sé que fue un montón de información, sé que son muchísimas palabras, no sé si las manejaban todas, pero no se preocupen porque vamos a ir trabajando bastante con esto, ya vamos a ir incrementando nuestro vocabulario de a poco a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿ya? Me gustaría que revisáramos una actividad que tenemos en el libro, chicos, ¿ya? Si les digo inmediatamente. Es en la página 20 de su libro, ¿ya? Les doy un ratito para que lo vayan a buscar. Sí. La página 20 del libro también habla sobre el tema de physical descriptions.
¿ya? Aquí vamos, hay una actividad de listening, ¿cierto? Hay una actividad, una pequeñita actividad de writing que me gustaría que hiciéramos ahora en el tiempo que nos queda, ya en base también viendo las palabras que vimos, y aquí también se nos presentan algunas que ya revisamos, otras nuevas también. Ya, así que les doy un ratito para que busquen su libro rápidamente, ¿cierto? Para que hagamos esta actividad. O si es que, bueno, si es que no lo tienen, algunos me están preguntando, si es que no lo tienen, podemos ir viéndolo en conjunto. Ya yo también se los voy a ir mostrando aquí en la pantalla, así que no se preocupen. Sí, sí, no se preocupen. Si los que no tienen el libro lo pueden ir viendo aquí junto conmigo. Yo lo voy a ir mostrando aquí, así que no hay drama con eso. Ya, miren, la primera actividad que nos propone el libro acá es un listening. Ya vamos a escuchar un poco un audio y a la par también vamos a ir leyendo, ¿ya? Nosotros vemos acá esta imagen, ¿cierto? Y podemos inferir, ¿cierto? Que hay un cumpleaños, ¿cierto? Dice Happy Birthday, Grandpa, ¿cierto? Está de cumpleaños, ¿cierto? La persona aquí al medio, ¿cierto? El abuelo de ellos está de cumpleaños. Y tenemos acá abajo algunas descripciones, ¿cierto? Tenemos 4 descripciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Déjenme revisar el chat. Página 20, Maite. Página 20. Sí. Ya, entonces miren chicos, esto es lo que vamos a hacer. Yo les voy a reproducir el audio que aparece acá, que corresponde a la lectura de estas descripciones que tengo acá abajo. Ya, entonces miren, la instrucción me dice, match the descriptions with 4 of the people in the picture. Write the correct names under the people, then listen and check. ¿Ya? En el fondo lo que nos está invitando a esta actividad es que vamos a escuchar estas descripciones de acá y nosotros vamos a ir poniendo los nombres de las personas en estos números de acá, ¿ya? Si es que no tienen el libro, pueden anotarlo en el cuaderno o en alguna parte, ¿cierto? Y después yo les voy a pedir sus respuestas por el chat, ¿ya? La número 2 ya está mencionada, ¿cierto? Así que esa no es necesaria. Sí, fíjense que la número 2 corresponde a la letra D, ¿cierto? Está hablando de David. Claro, ustedes tienen que anotar acá el nombre de las personas en estas partes, el nombre de la persona que se está describiendo, ¿ya? Así que vamos a poner el audio, vamos a ir leyendo en conjunto, vamos a parar el audio cuando termine la descripción y ahí vamos a ver a qué persona estaban describiendo, ¿ya? Empecemos entonces con la primera descripción. Díganme chicos por el chat si es que pueden escucharlo. Vocabulary. Physical descriptions. Page 20. Exercise. ¿Sí se escucha? Sí, ya. Lo vamos a poner del principio entonces y vamos con la primera descripción que vendría siendo Olivia. Ya vamos a ver cuál de estas personas de aquí va a ser Olivia. Vamos. 1. 1. Ron is tall and overweight. He's bald, but he has a gray beard. His Ah, no, no parte en orden. No parte en orden, ya, así que me parece que parte con la B. Miren, ahí vamos a ver. 1. Ron is tall and overweight. He's bald, but he has a gray beard. His eyes are brown and he wears glasses. He's pretty old. He's about 70. ¿Cuál es la que estaba describiendo ahí, según ustedes? Estaba describiendo a Ron, ¿cierto? Estaba hablando sobre esta. Esta es la descripción que estaba dando. ¿Y a qué persona corresponde las que están acá? Al abuelo, me dicen. Y alguien que se atreva a ver a levantar la mano. ¿Por qué creen ustedes que es el abuelo? ¿Qué palabras a ustedes les está mencionando y les está dando pistas para saber que es él? Ignacia Negrete levanta la mano. Martina Ruz, ya. Vamos a darle la mano a Ignacia.
Bajaron la mano todos. ¿Me escuchas? Sí, alto y claro. Ya, profe, yo creo que Ron, porque básicamente al final dice que tiene 70 años, que tiene los ojos cafés y Ujú, que usa lentes. exactamente, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos dos personas que están usando lentes, pero solo una que pareciera tener 70 años, ¿cierto? Así que, por lo tanto, la respuesta sería, este abuelo de acá vendría siendo Ron, entonces, ¿cierto? Muy bien, Ignacia. Me parece que se puede. A ver, déjenme revisar aquí. Ah, no. Ya, bueno, pero en el fondo, ¿cierto? La descripción que nos acaban de mencionar acá corresponde al número 1, ¿cierto? Vendría siendo este caballero. Y él vendría siendo entonces Ron, ¿cierto? Ron, por las características que nos está dando. Dice, is tall and overweight, ¿cierto? Es alto. Esta palabra overweight, fíjense que es una palabra compuesta, está hecha de dos palabras, over y weight. Weight es el peso, ¿ya? Y over es como pasado, así como sobrepeso vendría siendo overweight, ¿cierto? Dice, he's bald. ¿Qué venía siendo bald? Era calvo, ¿cierto? Fíjense que él es la única persona calva aquí. También dice, he has a gray beard. He has a gray beard, ¿cierto? Una barba, beard vendría siendo barba, ¿cierto? Ploma o gris. His eyes are brown, ¿cierto? And he wears glasses. He's pretty old. Ahí estamos ocupando el pretty, ¿cierto? Es para intensificar lo que se está mencionando. Él no solamente es viejo, sino que es muy viejo, ¿cierto? He's pretty old. He's about 70. Bien, excelente trabajo. Bueno, algunos me están respondiendo las otras. Sí, bien, Ignacia. Ya mira, vamos a seguir viendo, escuchando el audio y vamos a ver a quién corresponde la siguiente. ¿Ya? Vamos. 2. David is tall and Ya, la 2 ya está contestada, ¿cierto? Pero la vamos a escuchar de todas maneras. average weight. He has short, black, curly hair and a mustache. He has brown eyes and he's about 45 too. Ya, esa ya estaba mencionada, ¿cierto? Está hablando sobre David, que vendría siendo este caballero de acá, ¿cierto? Y nos está dando las características que él tiene, ¿cierto? Nos dice, por ejemplo, que he's tall and average weight. Él es alto, ¿cierto? Y de peso, esta palabra weight vendría siendo el peso, peso promedio, ¿cierto? Average weight, ¿cierto? No es, he's not slim, he's not curvy, he's average weight, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? He has short, black, curly hair. Ya, por lo general, este es el orden que se ocupa cuando están. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en la presentación un montón de formas en las que podamos describir el cabello, ¿cierto? Por lo general, esta es el orden que se sigue al describir el cabello. Primero se dice el largo que tiene, después el color y por último la textura, la forma, ¿cierto? Short, black, curly hair, ¿cierto? And a mustache. Si no sabían, mustache vendría siendo el bigotito. Ya, mustache, el bigote. He has brown eyes and he's about 45 too, ¿cierto? Cuando ustedes mencionan la edad, no siempre se ocupa el is o el are, ¿cierto? No solamente se puede decir he's 45, también se puede decir he's about 45, ¿cierto? He's about 45. Es como él está entre los 45, ¿cierto? Como cuando de repente no es tan preciso. He's about 45, ¿sí? Vamos con el número 3. Vamos a ver quién corresponde acá. Tenemos que ver la descripción, ¿cierto? Y responder la pregunta. Veamos con el número 3. 3. Julia is average height and pretty slim. She has shoulder-length red, straight hair and freckles. Her eyes are green. She's middle-aged. She's about 45. Ya, ¿de quién estábamos hablando aquí? Ahí Ignacia ya me la respondió, ¿cierto? Bien, bien Amanda ahí respondiendo. Bien Maite. Sí, en el fondo aquí estamos hablando de Julia, ¿cierto? Julia. Y ahora, de nuevo, lo mismo de antes. ¿Quién me puede dar indicios o quién me puede justificar por qué eligieron a Julia?
¿no? Pusieron Julia por poner nomás. Y ahí está Martina. A ver, veamos qué nos dice Martina. No te puedo activar el micrófono. Qué raro, no te puedo activar el micrófono, Martina. No sé por qué no me deja activar tu micrófono. Quizás alguna opción en tu computador. Quizás tienes que activarte tú el micrófono. Bueno, y algunos ya me están respondiendo por el chat también, ¿cierto? En el fondo, claro, bueno, al principio dice Julia, ¿cierto? Pero más allá de eso, por las características que nos está dando ya. Martina, te agradezco mucho, mucho tu participación, pero... Ah, ahora sí se puede escuchar, parece. Sí, ahora tengo tu micrófono Sí, activado. sí, sí, es que había puesto el modo avión sin querer y se Ah, ya, conectó todo. perfecto. Ya, entonces, cuéntanos, Martina, ¿por qué dices tú que la descripción 3 corresponde a Julia? Porque dice que tiene los ojos verdes. Ujú, Sí, son verdes. Son verdes los ojos, ¿cierto? Sí, que soy ciega. Y así. sí, Que tiene 45 años y ujú, que es pelirroja. ya, perfecto. Sí, bien justificada y bien, bien Martina. Sí, en el fondo, ¿cierto? Viene siendo esta persona por las características que nos está mencionando, ¿cierto? Dice average height, ¿cierto? Una altura promedio. And pretty slim, ¿cierto? Dice she has shoulder length, red, straight hair, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo orden de delante, ¿cierto? El largo, el color y el tipo de pelo, ¿cierto? ¿Qué largo? Shoulder length, ¿cierto? Llega hasta los hombros. Red, ¿cierto? También puede ser ginger, ahí depende. Straight hair, ¿cierto? Liso. And freckless. ¿Qué es freckless? ¿Alguien sabe lo que es freckless? Es pretty old. ¿Dónde dice que es pretty old? Dice she's middle aged. She's middle aged. Como edad media, ¿cierto? No es ni vieja ni joven, ¿cierto? She's middle aged. Sí. Pasemos al siguiente. Veamos el número 4, que vendría siendo el último. Ya, escuchémoslo. 4. Olivia is short and very slim. She has long blonde wavy hair and blue eyes. She has braces. She's young. She's about 15. Ya, ese era el último. Este era Unit un poco 2. más facilito, porque en el fondo era lo único que nos quedaba, ¿cierto? ¿A quién corresponde entonces el número 4? Ah, ¿verdad? No les dije que era freckles. Los freckles son estas que tiene aquí, esta Julia, ¿cierto? Son las pecas, esos freckles. ¿Ya? También ahí para que lo puedan... También se puede ocupar para describir a alguien, ¿cierto? Freckles. Claro, la última vendría siendo Olivia, ¿cierto? Por las características que nos está dando. ¿Qué es braces? Me preguntan. This is braces. These are braces. Esto que tiene aquí los dientes, estos son braces, los frenillos. Those are braces. ¿Sí? Entonces lo mismo, acá nos está dando las características, ¿cierto? Dice, Olivia is short and very slim, ¿cierto? Aquí de nuevo estamos ocupando un intensifier, ¿cierto? El very, ¿cierto? No solamente es slim, sino que es very slim, ¿cierto? She has long, blonde, wavy hair, ¿cierto? Tiene el pelo largo, rubio y ondulado, ¿cierto? And blue eyes. She has braces. She's young, she's about 15. ¿Cierto? Perfecto. Sí. Ya, entonces, ¿cierto? Estas vendrían siendo algunas de las palabras o de las formas en las que nosotros podemos describir personas, ¿cierto?
obviamente existe una infinidad bastante amplia de palabras, ¿cierto? De expresiones que nosotros podemos ocupar, pero estas por lo general son las más comunes o las que más se usan, ¿ya? Y también por las que, si es que uno no domina mucho el idioma, por aquí se puede partir también. Es una buena forma de empezar a motivarse a aprender bastante, ¿cierto? Aprendiendo distintos adjetivos, ¿cierto? Todas estas características que se le dan a las personas se llaman adjetivos, ¿ya? Quizás en el lenguaje lo vieron también. Así que me gustaría que hiciéramos ahora esta última actividad, que es bastante corta, ya que acá ahora, en el fondo nosotros acá describimos personas, pero no las describimos a todas, ¿ya? Así que lo que nos propone el ejercicio 3 es que escuchemos a las descripciones de estas dos personas que nos faltan y vayamos completando con algunas palabritas, ¿cierto? Que tienen que ver con el vocabulario que vimos, tanto en el ejercicio anterior como en la presentación que les mostré, ¿ya? Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a reproducir los audios A y B, ya cada uno correspondiente a las distintas descripciones, ¿cierto? Y ustedes van a ir anotando las palabras que faltan en estas descripciones, ¿cierto? Obviamente son palabras que están con el vocabulario que estamos trabajando, ¿ya? Así que ustedes las anotan y después las compartimos, ¿ya? Ya, aquí les va el audio, chicos. Unit 2, Vocabulary, Physical Descriptions. Page 20, Exercise 3. A, Sarah is short and pretty overweight. She has short, gray, curly hair and blue eyes. She's pretty old. She's about 70. B, Jack is pretty tall and slim. He has shoulder-length, brown, wavy hair and green eyes. He wears glasses. He's young. He's about 18. ¿Cómo anduvieron? ¿Muy rápido? Vamos de nuevo. Unit 2, Vocabulary, Physical Descriptions. Page 20, Exercise 3. A, Sarah is short and pretty overweight. She has short, gray, curly hair and blue eyes. She's pretty old. She's about 70. B, Jack is pretty tall and slim. He has shoulder. Sí, se me fue el internet.